Hola, ¿qué tal a todos mis amigos? Un día más con ustedes trayéndoles las noticias de Venezuela hoy y con más acontecimientos internacionales. Pero antes le dejamos un saludo muy especial a todos nuestros amigos que siempre están conectados con nosotros. Dios me les bendiga y arrancamos con toda la información importante del momento. Iván Duque respaldó las denuncias de Almagro sobre las violaciones de los derechos humanos en Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro amenazó a los observadores de la Unión Europea que si van a incumplir estándares mejor que no vengan. El presidente colombiano Iván Duque se pronuncia sobre casos del síndrome de La Habana en la Embajada de Estados Unidos, mis amigos. El estado de Texas desafió al presidente Biden al contradecir su orden de vacunar a los empleados de Estados Unidos. Bien, y arrancamos con toda la información importante del momento. Iván Duque respaldó las denuncias de Almagro sobre las violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Tanto el mandatario de Colombia como el secretario general de la Organización de los Estados Americanos reiteraron su preocupación por la necesidad del restablecimiento de la democracia en el país de Venezuela. El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció este martes su respaldo a las denuncias hechas por parte del secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, sobre los casos de violaciones de derechos humanos en Venezuela. Hemos respaldado la gestión que adelanta la OEA para denunciar las atrocidades de las violaciones que se presentan a los derechos humanos en Venezuela, había expresado Iván Duque en una rueda de prensa virtual. Y por supuesto hemos respaldado la gestión que adelanta la Organización de Estados Americanos para denunciar las atrocidades, las violaciones que se presentan a los derechos humanos en Venezuela, donde valoramos una vez más esa denuncia que también hiciera el secretario general ante la Corte Penal Internacional, que valida lo que hemos hecho varios jefes de Estado. Durante la locución en la que también estuvo presente Almagro, Duque habría reiterado la preocupación que tiene su estado y el de varios países sobre la necesidad del restablecimiento de la democracia en el país caribeño. En ese sentido, instó también una vez más a la realización de las elecciones presidenciales bajo un proceso transparente y con supervisión internacional. Valoramos una vez más esa denuncia que también hizo el secretario ante la Corte Penal Internacional. Esta valida lo que hemos hecho varios jefes de Estado. Se trata de nuestra preocupación porque Venezuela retome realmente su democracia y que se puedan hacer elecciones presidenciales rápidamente con supervisión internacional. Así habría enfatizado el mandatario colombiano. Nuestra preocupación, y la reiteramos, la de los dos y la de muchos otros líderes en América Latina, es que Venezuela retome realmente su democracia y que se puedan hacer elecciones presidenciales rápidamente con supervisión rigurosa internacional para que pueda reverdecer la democracia que es necesaria en ese país. Por su parte, Almagro también se refirió a través de su cuenta de Twitter en su encuentro con el presidente colombiano Iván Duque, donde también resaltó que conversaron sobre la democracia en la región y compartieron también sus preocupaciones sobre el país de Venezuela y Nicaragua. Asimismo, también indicó que acordaron su presencia acompañando así la elección de los consejos municipales de juventud el 5 de diciembre. Una vez más comprometidos el apoyo de la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia, a la búsqueda de paz con legalidad en ese país, emprenderemos también la firma de una Carta Ambiental Interamericana en la OEA. Todo eso también para aunar esfuerzos contra el cambio climático en nuestro hemisferio, habría dejado claro Almagro en su cuenta de Twitter, mis amigos. Continuamos con más noticias del momento. El régimen de Nicolás Maduro amenazó a los observadores de la Unión Europea que si van a incumplir estándares mejor que no vengan. Jorge Rodríguez se ha referido al alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, a quien ha acusado de incumplir el convenio que afirmó con el Consejo Nacional Electoral. El presidente de la Asamblea Nacional Chavista, Jorge Rodríguez, ha advertido a la misión de observadores que prepara a la Unión Europea para las elecciones regionales del 21 de noviembre de que si no van a cumplir con los estándares de la ONU, mejor que no vengan. Así declaró, lo habría dejado. Rodríguez se ha referido al alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, al que ha acusado de incumplir el convenio que firmó con el Consejo Nacional Electoral para que la Unión Europea enviara una misión de observación. Señor Borrell, así no. Si es así, mejor no vengan. Si vienen a violentar los estándares de la ONU y el convenio que ustedes mismos firmaron, mejor no vengan, ha afirmado Jorge Rodríguez tras participar en el simulacro electoral organizado este domingo por el CNE. Rodríguez ha recordado que dirigentes opositores
que en su día apoyaron y le exigieron sanciones contra Venezuela, serán candidatos a estos comicios. Los opositores, en una borrachera de odio, declararon en su momento su apoyo a las sanciones. Ahora son candidatos, habría destacado Rodríguez. No hemos notado mayor situación, solo algunos desencuentros entre los mismos partidarios de la oposición en algunos centros. Además, Rodríguez también habría indicado que la solución a cualquier disputa en Venezuela pasa por un mecanismo electoral y democrático. Ninguna nación puede inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela. Aquí no se mete nadie. Los virones son de palo, habría dejado claro Jorge Rodríguez. Por otra parte, también sabemos que este señor Rodríguez ha subrayado que el sistema electoral venezolano es un ejemplo para el mundo. Este sistema es confiable y no puede manipular los resultados. Podemos dar ejemplo al mundo entero de cómo se pueden hacer unas elecciones, ha dejado apuntado Jorge Rodríguez. Señores, ¿ustedes qué piensan? ¿Será que sí es verdad todo eso? ¿Será que sí son bien legales todas estas elecciones en el país de Venezuela? Déjame tus comentarios de lo que piensas de esta información. En esta misma línea, el presidente del CNE, Pedro Calzadilla, ha confirmado que tras las palabras de Borrell se ha instado a la delegación del organismo de la Unión Europea en Venezuela a que pidiera disculpas. Así, ante la ausencia de dichas palabras, el presidente del Poder Judicial en manos del chavismo, quien ha avanzado que a esta solicitud también se le sumará la petición de que el propio Borrell realice una disculpa pública. Sí, señor, así lo habrían dejado bastante claro todos estos señores. Pido no solo una explicación, sino que públicamente la Unión Europea exprese sus disculpas al pueblo de Venezuela, ha aseverado Calzadilla, quien ha aclarado que esta solicitud de explicaciones que se ha premeditado con cabeza fría y de manera respetuosa, pero enfática, señores. Estas son las noticias de Venezuela. Hoy continuamos con más de esta información. Además, que este señor Calzadilla también había remarcado que ningún país de la Unión Europea permitiría la presencia de una misión de observación que acuda a apoyar a uno de los sectores políticos que se presentan en los comicios. Por otro lado, Calzadilla también habría felicitado a la ciudadanía venezolana por su participación en el simulacro nacional electoral, una experiencia que para él ha cumplido las expectativas y que ha facilitado que la población se familiarice con el sistema de votación, la participación de organizaciones políticas y que el CNE en sí misma haya aprobado todos los protocolos de funcionamiento, mis amigos. Estas son las noticias de Venezuela. Hoy continuamos con más información internacional porque resulta que el presidente colombiano Iván Duque se pronuncia sobre casos del síndrome de La Habana en Embajada de Estados Unidos. Mis amigos, ¿qué está pasando con todo esto? Vamos a ver el desarrollo de toda esta información porque el presidente colombiano Iván Duque habría asegurado este martes en Nueva York que su gobierno tiene conocimiento de que se han registrado casos del denominado síndrome de La Habana en la Embajada de Estados Unidos en Colombia, pero dejó en manos de este país todas estas investigaciones. Desde Nueva York, el presidente Iván Duque se pronunció sobre la situación que involucra a al menos 2 funcionarios de la Embajada estadounidense en Bogotá. Los diplomáticos tendrían síntomas del llamado síndrome de La Habana, la misteriosa enfermedad que genera dolores de cabeza, zumbido en los oídos, pérdida de memoria, náuseas y hasta daños cerebrales. Por supuesto que hemos tenido conocimiento de esta situación, pero yo quiero dejar que sean las autoridades de Estados Unidos que están haciendo su propia investigación porque se trata de su propio personal, quienes esclarezcan esa situación, ha dicho Iván Duque a la prensa en Nueva York, en el segundo y último día de la gira que ha llevado también a Washington. Los incidentes de salud son investigados por la Oficina de Seguridad estadounidense. Escuchemos al presidente Iván Duque. Yo creo que es importante que ellos sean la voz oficial en esa materia. Por supuesto hemos tenido conocimiento de esta situación, pero yo quiero dejar a que sean las autoridades de los Estados Unidos que están haciendo esta investigación porque se trata de su propio personal quienes esclarezcan esta situación. Según el diario Wall Street Journal, al menos 5 familias estadounidenses relacionadas con la embajada en Colombia presentan síntomas neurológicos relacionados con el denominado síndrome de La Habana, que provoca jaquecas, náuseas y un posible daño cerebral. Se trataría del más reciente de docenas de casos reportados por diplomáticos estadounidenses y funcionarios de inteligencia desde el 2016, primero en Cuba, luego en China, Alemania, Australia, Taiwán y Washington. El presidente estadounidense Joe Biden también había firmado el pasado viernes una ley que proporciona ayuda financiera a las víctimas de estas misteriosas afecciones. La denominada Ley de La Habana ofrece una compensación económica a los miembros del Departamento de Estado y de la CIA que sufren lesiones cerebrales, que los funcionarios estadounidenses sospechan que puedan ser ataques de microondas dirigidos. La causa de las enfermedades no se ha diagnosticado completamente y no se ha revelado la identidad del atacante, si es que lo hay. El gobierno de Cuba, también el primer país donde surgieron esos problemas de salud en
algunos miembros del personal de la Asamblea también investigó el asunto y ha rechazado en reiteradas ocasiones como mera desinformación las versiones de Washington, que nunca presentó pruebas de los presuntos ataques. Mientras que por otra parte también se sabe de que la embajada estadounidense en el país colombiano, exactamente en su ciudad, en su capital, Bogotá, una de las más grandes de Estados Unidos en el mundo, cuenta con un nutrido grupo de agentes que trabajan en operativos de inteligencia y antinarcóticos, además de los diplomáticos de carrera y personal que trabajan en cooperación al desarrollo. El secretario de Estado Antony Blinken tiene previsto visitar el país latinoamericano el próximo 20 de octubre para participar en el diálogo de alto nivel entre los dos países. Estas son las noticias de último momento, noticias internacionales. Continuamos con más información porque el estado de Texas desafió al presidente Joe Biden al contradecir su orden de vacunar a los empleados de Estados Unidos. El mandatario hace un mes anunció que su gobierno planea obligar a la mayoría de los trabajadores de empresas privadas a vacunarse o presentar semanalmente resultados negativos de test de COVID-19. El gobernador republicano del estado estadounidense de Texas, Greg Abbott, levantó la obligación de llevar tapabocas, además de otras restricciones contra el coronavirus. En el segundo estado más grande del país, el número de hospitalizaciones por COVID-19 y las tasas de contagio han disminuido. A partir del 10 de marzo, también las tiendas podrán volver a abrir sus puertas. El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, firmó este lunes una orden ejecutiva que establece que ninguna empresa de su estado puede pedir a sus empleados que se vacunen contra el COVID-19, lo que supone un desafío al presidente estadounidense Joe Biden, quien también hace un mes anunció que su gobierno planea obligar a la mayoría de los trabajadores de empresas privadas a vacunarse o presentar semanalmente resultados negativos de test del COVID-19. Aunque la medida aún está en desarrollo y no ha entrado en vigor, su anuncio desató la ira de líderes conservadores como Abbott. En respuesta a este lunes, Abbott firmó una orden ejecutiva que prohíbe que cualquier entidad de Texas, incluidas empresas privadas, obliguen a sus empleados a vacunarse. Además, pidió también al Parlamento estatal, dominado por los republicanos, que apruebe una ley con ese mismo propósito. La orden ejecutiva permite además establecer las restricciones en caso de que las tasas de contagio vuelvan a aumentar. El levantamiento fue duramente criticado por los demócratas, quienes estiman que la eliminación de las restricciones tiene un trasfondo político, pues Abbott aspira a presentarse en las próximas elecciones presidenciales. El anuncio de Biden de hoy básicamente adelanta en 2 meses la meta que tenía para disponer las vacunas para todos los estadounidenses adultos. Esto se basa básicamente en la aparición de esta vacuna de Johnson & Johnson de una sola dosis que permite ya la distribución desde esta semana alrededor del país. Estados Unidos, dijo Biden, está en la capacidad de distribuir 18 millones de vacunas en una sola semana. Abbott también ya había firmado hace semanas atrás otra orden ejecutiva que prohíbe a las escuelas y autoridades locales pedir pruebas de vacunación a profesores, alumnos o funcionarios, algo que ya fue desafío en los tribunales por el distrito escolar de la ciudad de San Antonio. El gobernador republicano se vacunó contra el COVID-19 frente a las cámaras de televisión y ha pedido a los texanos que se vacunen, pero en los últimos meses ha luchado sin cuartel contra las normas de distritos escolares o ciudadanos que establecen el uso de mascarilla o requieren pruebas de vacunación. La normativa que anunció Biden en septiembre está siendo redactada por el Departamento de Trabajo y que aún no se sabe cuándo será presentada oficialmente. Se estaría esperando también que la forma afecte a unos 80,000 millones de trabajadores, más de 2/3 de la fuerza laboral del país. En todo Estados Unidos, el 56.4% de la población está vacunada por completo, según datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC. La media de vacunación es menor en Texas, donde el 51.8% de los habitantes están completamente inmunizados. Entre tanto, el principal responsable de la lucha contra el coronavirus en Estados Unidos, Anthony Fauci, ha alertado de que los contagios de coronavirus en el país siguen siendo elevados, por lo que se debe tener cuidado de no declarar la victoria de forma prematura. Asimismo, en el marco de la celebración de Halloween a finales de octubre, Fauci ha invitado a los menores a salir y disfrutar del evento, pero durante una entrevista para un medio de comunicación ha añadido que quizás esta fecha es un buen momento para reflexionar sobre por qué es importante vacunarse.
En ese sentido, ha instado a aquellas personas que estén en edad de recibir la vacuna que lo hagan para así protegerse a ellos mismos, a la par que hacen de barrera contra el virus para sus hijos. De este modo, al estar los padres vacunados, sumado al hecho de que la celebración se lleva a cabo al aire libre, podría dar cierta tranquilidad a los ciudadanos y al gobierno del presidente Joe Biden respecto a un posible aumento drástico de los casos después de Halloween. Esto es sumamente ambicioso y principalmente se enfocarán antes de marzo en todas las poblaciones escolares, intentando tener la mayor normalidad de la población de niños y jóvenes retornando a las escuelas. Esto es un hito, pero incluso incluyó la cooperación de la farmacéutica Merck para hacer más rápida la producción de las vacunas Johnson & Johnson, la cooperación de dos rivales. Sí, mis amigos, estas son las noticias internacionales, noticias de Venezuela hoy. Si te gustó la información, déjanos tus comentarios. Una vez más, los invito para que se suscriban al canal, compartan el video con sus amigos en las redes sociales, activen la campanita de notificación, den like, gracias y chao.